Hoy vamos a tratar un tema súper interesante y son los factores que van a intervenir a la hora de elegir el audífono. 2 de cada 3 personas que acuden a los centros auditivos entran buscando los audífonos invisibles. Sin embargo, la realidad es que el 75% de los audífonos que se venden son los que van detrás de la oreja. Hay 3 o 4 tipos de audífonos, así a grosso modo, y serían los de detrás de la oreja que llevan molde, los llamados BT, los detrás de la oreja que llevan un auricular fino, los llamados RIC, y los que van dentro del conducto, que va completamente escondido, los invisibles, se llaman CIC, y los que van en el conducto, pero se ven un poquito en la concha, que serían los IT. Sabiendo esos 4 tipos, 4 estilos de audífonos, ¿cuáles son los factores que van a afectar que nos pueda valer uno más pequeño o que necesitemos uno más grande? El primer factor sería el factor físico. Si te falta el pabellón, si tienes infecciones, si tienes un conducto pequeño o mismamente si tienes artrosis, te vamos a recomendar un tipo de audífono u otro dependiendo del caso. Por ejemplo, si tienes el conducto estrecho o tienes infecciones, no te podemos recomendar los audífonos que son invisibles, los que van dentro del oído. ¿Por qué? Porque las infecciones pueden estropear el audífono y aparte que ese oído necesitaría respirar para no causar más infecciones. Y por otro lado, si el audífono, si el conducto es estrecho, el mecanismo del audífono tiene que ir en algún lado. Y si no entra dentro del conducto, se va a estar cayendo todo el rato, o sea que no sería un audífono recomendable. Si te falta el pabellón auricular y no tenemos dónde sujetar el audífono detrás de la oreja no te va a valer. Entonces, el primer condicionante físico es súper importante. El siguiente condicionante podría ser la pérdida auditiva. Dependiendo de la pérdida auditiva, desde más leve hasta más profunda, te va a hacer falta un tipo de audífono u otro. Cuanto más grande es la pérdida, más grande tiene que ser el audífono. Pensar una cosa, pensar en la radio que tenéis en casa y compararla con el altavoz de una orquesta. ¿Cuál es más grande? El altavoz de la orquesta. ¿Por qué? Porque necesita mucha potencia. Lo mismo pasa con el perfil audiológico. Si tú tienes una pérdida severa, profunda, de 90, 100 decibelios, vas a necesitar un altavoz más grande, además que vas a necesitar una pila más grande o una batería más grande para darle energía a ese circuito. Otro factor importante es el factor de la movilidad. Si tú tienes buena movilidad en las manos, sí que te vamos a poder recomendar audífonos pequeños porque vas a poder cambiarle las pilas que son muy pequeñitas, vas a colocártelos y quitártelos sin ningún problema. En cambio, si no tienes una buena destreza manual, vamos a recomendarte un audífono grande, un audífono robusto. ¿Para qué? Para que lo puedas manipular bien y que no haya ese riesgo de que se caiga, de que se rompa o de que los pierdas. El siguiente factor importante es el entorno. Dependiendo de dónde te muevas a diario, dependiendo de tu trabajo, te vamos a recomendar un tipo de audífono u otro. Una persona que trabaja en un barco que tiene mucho viento, el audífono que va detrás de la oreja lleva el micrófono aquí. Entonces, va a estar más expuesto al viento. Sería mejor para esa persona un audífono intracanal. ¿Por qué? Porque al estar protegido por el pabellón, no va a incidir tanto el viento como un audífono detrás de la oreja. Y eso es solo un ejemplo. El último factor que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un audífono, de recomendaros un audífono, es lo que vosotros opinéis, lo que vosotros queráis. ¿Y por qué ponemos de último en el escalón? Porque no podemos darte algo si tú quieres un audífono detrás de la oreja y te falta el pabellón, es que no te puedo dar ese audífono porque no lo vas a poder poner. Si tú quieres un audífono interno y tienes infecciones o si no tienes buena destreza manual, hay mucho riesgo de que lo puedas perder. Pero también diría que es algo que hay que tenerlo en cuenta, vuestra opinión, porque hay un estudio que determina que las personas cuando no están de acuerdo con el estilo de audífono que se les recomienda, hay una probabilidad muy alta de que ese audífono acabe en un cajón. Entonces, aunque sea el último del escalón, y no es el último porque no sea el menos importante, sino porque hay otros factores más determinantes a la hora de elegir un audífono u otro. Pero si se da todo como se tiene que dar, no tienes infecciones, tienes un conducto normal, una pérdida moderada y puedes llegar a esa última fase y elegir el audífono que más te convenga, pues así lo vamos a hacer y así te vamos a ayudar. Eso sería la mejor situación que se puede dar porque la persona va a ir contenta y esa persona va a tener una posibilidad de adaptarse al audífono y de que no acabe en un cajón y de que esté contenta y de que hable bien de nosotros y de los centros auditivos muy grande.
Entonces, si tú mañana vas a ir a un centro auditivo, vas a comprarte unos audífonos, entiende que estos factores se dan porque nosotros no podemos hacer otra cosa, no podemos, como os decía antes, poneros un audífono con infección en el oído. Y por lo menos, así, si escucháis este vídeo antes y os dais cuenta de que no es que esa persona que tengas delante, el profesional que tengas delante, te quiera vender ese tipo de audífonos, sino que hay otras cosas, otros factores, otros limitantes que no nos permiten. Y una vez entendamos por qué, pues es más fácil llegar a la última parte entendiendo lo que está pasando y por qué me están recomendando este tipo de audífonos. Así que me parecía súper interesante este vídeo para aclarar esos puntos porque es algo que se da continuamente. Todos los días tenemos a alguien que no entiende por qué se le recomienda este tipo de audífono o no. Siempre lo que vamos a intentar es tener en cuenta lo que vosotros queráis. Incluso a veces abogamos un poco a lo que es la prueba. Probar los audífonos, probar uno, probar otro. Incluso a veces una persona que tiene el conducto estrecho, nosotros le hacemos el audífono igual para que la persona pruebe, para saber cómo le va a ir. Y me tiene pasado ni una, ni dos, ni tres veces que una persona quiere un audífono interno, como hay que hacer la medida, tarda unos 10 o 15 días, lo que hacemos es dejarle mientras de detrás de la oreja. Y cuando le llega su audífono, sorpresa, esa persona se lo pone 1 minuto, 2 minutos y decide que prefiere el detrás de la oreja porque es más cómodo. Y es un ejemplo, porque también tengo ejemplos de personas que tienen los audífonos invisibles y les duró 6, 7, 8 años y están encantadísimas y si se tienen que comprar otros, comprarían los mismos. O sea que no hay un audífono que sea mejor que el otro, sino que hay unos condicionantes que en tu caso te van a llevar hacia el audífono detrás de la oreja y a otra persona le va a llevar un audífono interno, pero porque cada persona, cada pérdida, cada oído es diferente. Así que compartir este vídeo con una persona que le pueda interesar o que se pueda beneficiar de esta información y comentarme qué tal os ha ido en vuestra prueba del audífono.